gracias. Es que Sin vengo problema. corriendo porque ya teníamos que entregar presupuesto acá en la universidad. Así que, Sí, sé lo que significa. bueno, aquí voy a poner la luz para no estar tan apagados. Mm. Vamos a partir, creo que ya empecé a grabar, sí, empecé a grabar. Vamos a empezar a tiempo y en la medida que, porque quiero hacer un encuadre de la sesión de la semana pasada, antes de entrar en materia de esta semana. Quiero saber cómo les fue con la tarea de crear un compartido y ver las expectativas del módulo principalmente. De eso se trataba, ¿no? Por mi lado, bien, Pamela, Sí, sin, gracias. sin problema, ¿ya? O por lo ¿No hay menos dudas? o por lo menos ese es mi supuesto heroico, hay que esperar la evaluación suya y ahí voy a saber si realmente me fue bien o no. Bueno, según censamos la semana anterior, ya todos ocupaban herramientas de Vale. ofimática, así que no profundicé, por supuesto que nada de eso. A veces me pasa que tengo que hacer grupos aparte para poder nivelar es aquello, ¿no? Pero Mm. nadie la semana pasada nos tocó que no supiese ocupar herramientas. Y si algunos no habían ocupado la nube, pero tengo que preguntar, por supuesto, si alguno necesita ayuda adicional, porque recibimos hartas tareas, no todas, pero hartas, bastante. Hemos tenido muy buena participación. Hola Alfredo y Mónica, que los veo por acá. Bueno, el plan que tengo para hoy día es el siguiente. Lo primero es revisar la actividad de la semana pasada en términos de qué nos dice el grupo, qué son las expectativas. Hubo 42 entradas en el foro, así que tenemos un resumen. A ver, ¿qué dice la gente? Sergio Lillo. Y después vamos a hacer un ejercicio porque esta semana tenemos que hablar respecto a la clase expositiva y cómo la transformamos en una clase interactiva. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de una herramienta para hacer presentaciones, pero con inteligencia artificial. Hay un tutorial, por supuesto. El programa del curso trae una herramienta que se llama Prezi, que por supuesto que está vigente, pero yo traje otra que no está en los tutoriales, de hecho, porque como en tecnología siempre estamos teniendo nuevas herramientas, en la que yo estoy ocupando actualmente. Así es que bien, eso es. Voy a partir por la parte más formal, que es revisar el aula virtual y ver qué es lo que nos toca esta semana. Eso lo vamos a hacer rapidito para que podamos tener un espacio de duda respecto a lo que viene, si es necesario aclarar algo. Me preguntaron respecto a perdón, me preguntaron respecto al registro de avance en la plataforma, pero la verdad es que no vamos a considerar eso. Puede haber alguna diferencia en la configuración, así que les respondí. Hay dos personas en el foro preguntándome eso, les pedí que por favor no se preocupen por eso. Lo que importa es que hagan las actividades todas las semanas. Bien, entonces me pueden interrumpir en cualquier momento porque ahora los voy a dejar de ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Se ve. sí, Bien, gracias, gracias. Bueno, voy a retomar el tema primero de la unidad integradora. Perdón, tengo que poner aquí vista como estudiante. La unidad integradora, quiero retomarla porque las actividades del curso, bueno, con la retroalimentación y algunos mensajes que me llegaron en la semana, son poquititas actividades, o sea, son pequeñas actividades del curso. Por supuesto que hay un trasfondo que tiene que ver en cómo nosotros diseñamos la actividad, que justamente se relaciona con las expectativas que ustedes tienen del curso. Y quisiera retomar, para los que no estuvieron la semana pasada o no tuvieron la oportunidad de revisar los materiales o este punto en particular, y es que nosotros
lo que hacemos todas las semanas tiene el objetivo de construir 2 productos en la semana 4, entre el 27 y el 30 de noviembre. Primero, un portafolio. Quiere decir que todo lo que ustedes hagan durante esta semana, estos pequeños ejercicios de hacer un drive, generar las expectativas del módulo, generar una presentación, todo esto se va a ir a un portafolio donde ustedes van a tener que, acá les voy a abrir el formato del portafolio, van a tener que ir haciendo una reflexión y documentándola respecto en un PowerPoint. Igual es una tarea bastante sencilla, pero es un ejercicio de reflexión basada en, perdón, basada en la experiencia. Entonces acá ustedes van a, por ejemplo, si sabían utilizar el Excel que tuvieron que ocupar la semana pasada, pero no sabían ocupar la nube, aquí están los conocimientos previos, ¿no? O si no sabían de competencias digitales, que fue la clase sincrónica, pueden escribirlo acá. Expectativas del curso, que es lo que ya hicieron. Por eso les digo que hay una relación directa en la eficiencia que puedan ustedes tener para hacer su actividad final, ¿no? Entonces la misma expectativa del curso la pueden ir documentando acá y van a tener que ir pegando ciertas evidencias. Por ejemplo, me reuní con mis compañeros o realmente lo puedo hacer solo por tiempo, a veces pasa eso, ¿no? Y van a poner acá su evidencia, que es la misma que adjuntan cuando hacen la entrega de tareas. Y así cada semana, ¿no? Entonces, la tarea final es muy sencilla, pero importa mucho cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto a la integración de tecnologías educativas y para eso la rúbrica así lo señala. Bien, por ejemplo, cuáles son los conocimientos previos, la expectativa, la reflexión individual y eso es lo que se solicita finalmente, ¿ok? Y tampoco quiero que pierdan de vista, porque me pasa, como este curso lo hacemos a fin de año, lo que me pasa es que después hay muy poco tiempo por la exigencia del cierre de año con nuestros estudiantes. Esta es la parte más larga, porque lo que esperamos acá es que ustedes puedan hacer una planificación de clase. Ustedes elijan una asignatura y vayan desglosando en relación a los objetivos que ustedes tienen del curso, cuál es la planificación. Y yo hoy hablé con el profesor Mauricio Moya, que él tiene su trabajo ya hecho, y él el curso anterior, y él me prestó su trabajo como trabajo ejemplar, y él obviamente que hizo una planificación que se sacó un 7. Y yo se las voy a dejar compartida para que ustedes vean qué es lo que nosotros esperamos, ¿no? Él hace clases de matemática, por supuesto, y ocupó una asignatura que es Innovación Tecnológica en Educación, que es de mi misma área. Yo, por supuesto, que les voy a compartir una área que está más cerca de mi competencia. Entonces, se los voy a dejar para que vean cómo él va integrando los conocimientos del curso, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada de los modelos de integración de TIC o lo que se señala en la bibliografía y va también integrando cuáles son los conceptos de metodológicos que vamos utilizando en el curso. Bien, así que les voy a dejar este ejemplo, por supuesto que me pueden hacer preguntas en la semana, como fue esta semana, o acá también en la clase, por supuesto, ¿ya? Y vamos a ir a la semana. ¿Hay dudas hasta el momento? Gracias, Mónica. Veo tu cabeza que se mueve. Pamela, perdona, ¿dónde vas a ¿Sí? dejar dispuesto ese archivo? Mira, aquí en unidad integradora, primero lo Bien, voy a subir en el foro, pero acá en unidad integradora, cuando diga actividad sumativa, aquí les va a aparecer hoy día en la noche, cuando terminemos la clase, otro archivo que va a decir actividad ejemplar. Buena pregunta, señor perfecto, Yuras. Y la perfecto, propuesta de para innovación, que usted vea que estoy atento. ¿Mm? y en la propuesta de innovación basada en TIC también va a haber aquí un cuarto elemento que va a ser algo que vamos a llamar
tarea ejemplar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en academia, nosotros compartimos lo que hacemos. El profesor Moya me dijo, ningún problema, Pamela, puedes ocupar mi tarea como ejemplar. Yo con mucho gusto. Bien, y vamos a recordar la actividad de esta semana. Básicamente, hoy día el centro de la actividad es la clase, es presentaciones, ¿bien? Entonces, hay un paradigma de este módulo, de esta semana, que es que hay muchas clases que nosotros hacemos expositivas. Quiero contarles que nosotros hemos verificado eso, nosotros hemos tomado las planificaciones que sacamos de las aulas virtuales y hemos hecho matrices para comparar cuánto es, les digo yo, en la Dirección de Transformación Digital Educativa, para ver cuál es el porcentaje de actividades expositivas que se declaran en los programas o en los sílabos, depende la carrera, ¿no? Y usualmente es más de un 60% clases expositivas. Yo mismo la semana pasada, por supuesto, que les hice una clase expositiva. Entonces, el sentido de este módulo es cómo nosotros diseñamos para generar interacción. Y el principio aquí de interacción es que es mantener la atención de los estudiantes. Hay un video que es un poco viejito, digámoslo, que hace la profesora que diseñó este curso, y yo los invito a revisarlo. Es un poco viejito el video, pero el tema está muy vigente, si es que no lo han revisado ya. Bien, y por supuesto que retomamos en detalle el modelo TEPAC que vimos la semana pasada. Este modelo es antiguo, pero está muy vigente. Se utiliza en muchas universidades. ¿Se acuerdan que lo revisamos nosotros? Esto está disponible en el sitio web tepac.org. Es un modelo abierto. La idea es poder profundizarlo también porque nos da marcos para trabajar integrando TIC, considerando que tenemos, como vimos la semana pasada, un conocimiento disciplinar, o sea, nuestra expertise que estamos mentoreando a nuestros estudiantes respecto a nuestros pupilos o discípulos en torno a este tema, un conocimiento pedagógico, cómo enseño este contenido, y hoy día ustedes tienen un alto interés por aprender un poco más de pedagogía, los que no somos del área de pedagogía o no hay alguna especialización aún al respecto, pero claro, la pedagogía tiene que tener este anclaje en lo disciplinar. Yo no enseño igual matemática que enseño, por ejemplo, estrategia. Y el conocimiento tecnológico, que es el que estamos abordando acá. Y aquí está este documento para que ustedes puedan descargarlos. Pueden ir también al sitio web de pac.org si quieren, o buscar en YouTube. Esto es muy utilizado, es ampliamente conocido el modelo, y por supuesto que nosotros nos sirve para tener constructos con los cuales hacer nuestra propuesta de innovación, que está aquí, por supuesto, en la unidad integradora. Bien, y yendo a la parte ya más práctica, que es la que uno necesita planificar como profesional, como docente, ¿no? Básicamente, el programa de la asignatura intenciona el uso de una herramienta que se llama Prezi, y está disponible el tutorial para que ustedes puedan repasarlo de manera al ritmo que ustedes tengan, domingo en la mañana, jueves en la noche, etc. Está disponible para que ustedes puedan saber cómo hacerlo, pero no es la herramienta que necesariamente tienen que usar. El programa, lamentablemente, señala que hay que usar Prezi, pero ustedes entenderán que no tiene que ser esa herramienta. Aunque sea una herramienta que permita interactividad, yo me quedo tranquila con ustedes. O si ustedes dentro, como ya muchos ocupan otras herramientas y pueden recuperar incluso contenidos que ustedes ya han utilizado, como la semana pasada que me decían que ocupaban Mentimeter, por ejemplo, Kahoot, me mencionaron también Genial y algunas otras personas. Bueno, no es ningún problema que ustedes utilicen esas herramientas que sean adecuadas para el quehacer que ustedes llevan a cabo. Entonces pueden ver el tutorial si quieren partir por Prezi, porque ya algunas personas entregaron la tarea con Prezi. Mónica, por favor.
Sí, lo que pasa es que la pregunta es la siguiente, porque ¿cuál es el mínimo? Dado El que mínimo es en el mi caso, por preci. ejemplo, eso, lo que pasa es que en mi caso, y eso es lo que quería comentar, yo no me manejo mucho en tecnología, entonces suelo hacer las clases con PowerPoint, ¿verdad? Pero yo me Claro. imagino que el objetivo es utilizar otras herramientas que sean un poco más, ya, pero como yo no manejo otras, no sé cuál es el mínimo. Tú me dices, el mínimo es Prezi, pero es que no soy capaz de comparar Prezi con, no, además no, ni siquiera conocía Prezi, conozco tampoco las otras plataformas, entonces me es difícil poder descartar y eventualmente buscar algo que sea un poco más sencillo. Yo hoy día traté de empezar la tarea, hice mi, mi cuenta, pero claro, estoy recién partiendo y es bastante más, es diferente. Entonces, eventualmente cuando me da la opción de ocupar otra, pienso, ¿habrá otra más sencilla? Como, ¿o no? Pero Mónica, mira, no te preocupes y te agradezco la pregunta, porque aquí voy a referirme a dos cosas. Efectivamente no podemos ocupar PowerPoint. PowerPoint tiene unos plugins y qué sé yo, pero yo encuentro que es más difícil ocupar PowerPoint cuando uno ocupa PowerPoint y quiere enchularlo. No, porque lo mínimo es Prezi, pero mira, aquí te voy a dar la solución. Primero, efectivamente hay que ocupar una herramienta que no es PowerPoint. Y aquí, en las instrucciones de la tarea, tú vas a ver que está acá prezi.com donde tú puedes acceder. Ahora, si Prezi no es una herramienta que te acomoda, porque yo debo confesarte que a mí no me acomoda, me marea, no me gusta, me marea el resultado, el color. Pero mira, en un momento hace como 15 años atrás, a mis 15 años, 10 años atrás que estaba en la Santa María, a mis estudiantes les encantaba Prezi, hacían todo en Prezi, y a mí me mareaba estas transiciones que tiene. Pero ahí está Prezi y además hay dos alternativas, porque esta ya no está disponible. Dos alternativas. Tú puedes probar Genial o tú puedes probar Canva y están los tutoriales. Y hay una presentación y tú puedes revisarlo. Si cualquiera en el curso en esta semana se ve como necesita apoyo o siente que es mejor que alguien lo guíe, yo los invito a contactar al equipo de tutoría del Café Digital, porque eso puede ser en cualquier horario, bueno, hasta las 8:30 de la noche nada más. Ustedes pueden pedir una hora online o ir ahí al edificio BK2 a pedir ayuda. Como hay hartas personas de Coquimbo, también pueden pedir en café.digital, esta es la página web, café.digital. Ustedes pueden pedir una hora a medida. Hoy no sé por qué es, perdón, estoy poniendo mal mi sitio, usen.digital, ese es el sitio web. Ustedes pueden pedir acá un acompañamiento, ¿bien? Pueden contactar acá a las personas para que los ayuden. Acá dice asesoría docente y ustedes pueden agendar una cita, que puede ser online o puede ser presencial, ¿ya? Si realmente quisieran a alguien que los guiara paso a paso, pueden pedir una hora y pueden resolverlo. Entonces, no sé, Mónica, si respondo a tu pregunta. Ya, súper. Entonces, bueno, yendo a la Gracias. actividad, Alfredo, por favor. Voy, voy a hacer lo mismo que hacen mis alumnos, de repetir la pregunta y repetir la respuesta. Porque me pasaba algo parecido con Mónica, que es lo que le contaba Mónica, eh, yo veo que está Canvas ahí también Sí. como una opción. Ujú. Nunca he usado ni Prezi ni Canvas, aunque siempre he querido aprender a usar Canvas. Entonces yo decía, mira, es una Ya. bonita oportunidad para usar Canvas, pero me quedó una expresión que tú dijiste, que se vea la interacción, que se vea, La usaste una expresión, interactividad. la interactividad. Sí, es que ¿Qué se todavía no pasamos el interpreta como contenido. interactividad? Porque Es si no que voy a todavía terminar no. haciendo un PowerPoint en Canvas. Entonces, esa es Sí, la mira, pregunta. en este curso el sentido tiene, es parte de la materia, en el fondo, que yo no la voy a pasar porque está en la presentación, en el fondo, de esta profesora acá, están acá. Pero vamos a hacer un ejercicio de reflexión de qué es interactividad. El profesor Héctor Bravo, en el
módulo de enseñanza-aprendizaje nos habló de aprendizaje activo, ¿cierto? Que es que ya. Vamos a hacer más adelante en el curso una pequeña reflexión. Si tengo una pregunta para reflexionar más que eso, ¿bien? Pero tiene que ver con eso. No se trata tanto de que tengamos botones. Todas estas herramientas tienen la posibilidad de interacción de usuario. Aquí estamos hablando de una interacción. Mira, efectivamente puede terminar en una interacción humano-pantalla o en una interacción reflexiva. Lo importante es la interacción en sí. Mira, interacción son cinco, perdón. Una es la interacción, esto yo creo que no está en el contenido, es la interacción estudiante-estudiante. Esa es una interacción. Voy a anotar esto de las interacciones porque voy a chequear si a lo mejor es muy buena pregunta. Una es la interacción estudiante-estudiante. Otra interacción que podemos generar para el proceso de aprendizaje es la interacción estudiante-docente. Docente-estudiante, ¿no? En el ítem 3, en el punto 3 del desarrollo del producto. Ahí Giovanna, voy a silenciarla ya. Otra interacción que podemos generar es la interacción del estudiante y los materiales de estudio. Eso es parte, uno puede interactuar, por ejemplo, con un apunte. Yo puedo tener un súper buen apunte. Una vez un profesor de liderazgo me hizo me puso un curso online, puso una tablita chiquitita que era así, una cosa en Word. Y tenía unas preguntas que uno tenía que hacerle a 5 personas que eligiera qué habilidades de liderazgo veía en uno, y uno después tenía que ir a un foro a escribir esto respecto a lo que habían dicho las 5 personas. Era un ejercicio increíble, súper interactivo, pero estaba en una hoja de cuaderno. Muy buen ejercicio, y nos hizo trabajar montones, así era la extensión. Bueno, la interacción. Entonces iba estudiante-estudiante, estudiante-docente, estudiante-materiales, y esas son las 3 clásicas de Moore que se recogen en el libro que está acá, está aquí en el curso, en el libro que está en la unidad 1, que es como una biblia del tema, de enseñar en la era digital. ¿Bien? Sin embargo, como todo esto cambia, ahora hay 2 más. Una, que es la interacción de las redes que genera la tecnología, la internet y la masificación del acceso a través de estas tecnologías digitales, que es uno a muchos o muchos a uno. Por ejemplo, cuando uno en YouTube publica algo y mucha gente te comenta, ¿no? Eso es uno a muchos. Y eso es de la teoría del conectivismo. Yo no pasé acá, está en la PowerPoint, ¿no? Del material, está el constructivismo. Nosotros, las personas que trabajamos en tecnología educativa, somos todos conectivistas. Yo estoy aquí uno a muchos. Y ustedes también muchos, sin hablar conmigo, me pueden hacer like, etc. ¿Bien? Y el último, porque esto es como, no me acuerdo bien, me puedo equivocar, pero es de la era, yo creo que justo después de la pandemia, de Holmes, que habla de la interacción del estudiante con las máquinas, con esta ilusión de la inteligencia artificial que tiene. Entonces, cuando uno habla de interacción, me extendí un poco, pero habla de cómo uno finalmente, para un propósito educativo, con una intención, llega a aquello. ¿Bien? ¿Hay claridad? Respondo. Mónica, por favor. A propósito de lo que dice, entonces, en este ejercicio que tenemos que hacer, ¿se espera que se puedan ver reflejadas las 5 interacciones o basta con 2 o basta con 1? No, mira. El ejercicio y el curso en general tiene un nivel bastante básico de uso de tecnología. Si tú miras la rúbrica, se espera que tú defiendas cómo es que generaste la presentación con una intención pedagógica. Eso es sencillamente. No vamos a profundizar en esto. Yo sí se los puedo dejar porque es interesante. Bueno, a mí me parece interesante porque a mí me apasiona este tema. Se los puedo dejar como material, como escrito en el foro, algo muy, muy, muy resumido. Esto yo creo que lo estamos abordando en la ruta de competencias digitales que sigue el próximo año. ¿Bien? No. Solo hoy día, Mónica, uno parte por aprender a ocupar las herramientas y entender las nociones de estas 3 dimensiones. Con eso es suficiente tarea.
¿Ya? Bueno, sí. Sí. Bueno, y bien, y nos queda el foro. Y entonces también, como todas las semanas, hay una reflexión y nuevamente tenemos que hablar de qué manera sirve Prezi como recurso para la clase expositiva, porque aquí lo que estamos tratando es de analizar nuestras clases expositivas. Había un profesor que me preguntó por algo de natación, puede ser algo muy práctico, por supuesto que no aplica aquí, las tecnologías pueden apoyar. Bueno, pero aquí hay que responder 3 preguntas, que son las que están acá, de qué manera Prezi es un recurso para la clase expositiva. Pueden comentar cualquier otra herramienta, por supuesto, que ustedes están ocupando. Si hay otras herramientas, por supuesto, que aquí se responderá, y si podríamos ocupar para retroalimentar estudiantes en tiempo real, que ya algunos también me dijeron que hacían aquello. Y de hecho yo voy a tratar de hacerlo hoy día porque hay mucha asistencia, ¿bien? Esa es la tarea y hasta aquí vamos a dejar con la revisión. ¿Hay más dudas respecto a las actividades de esta semana? Quiero recordar, porque partimos con 11 y ahora vemos 27, recordar que estas actividades que estamos haciendo, yo les recomiendo que vayamos incluyéndolas en el formato de portafolio. Si ustedes hacen su tarea y hacen su entrega y hice mi reflexión de esta semana, vayan de inmediato al portafolio porque va a ser mucho más eficiente. Y he tenido participantes que después se viene la máquina del cierre de año y están un mes sufriendo porque no pueden entregar y hacer como el encuadre de su entrega final. Así que hay recomendaciones prácticas. Y hoy día, como les dije, no traje una exposición, sino que sí traigo de todas maneras una PowerPoint, pero es para apoyar lo que vamos a hacer hoy día. Bien, me comentan si están viendo en modo presentación. No, parece que me equivoqué aquí. Voy de nuevo a compartir. Me comentan, por favor, si están viendo ya en modo presentación. Bien. Bueno, entonces el centro de la discusión de hoy es las TIC como apoyo a la clase expositiva, entendiendo que todos tenemos clase expositiva y que nosotros nos vinculamos con los módulos anteriores, en específico lo que tiene que ver con el aprendizaje activo. Si vamos a mirar qué es lo que esperamos y de dónde venimos, qué es la actividad que acabamos de cerrar esta semana, habían 42 intervenciones en el foro central y algunas otras que estaban aledañas, que por supuesto también las consideré. Estamos con un foco en lo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos. Eso es algo importante porque efectivamente no solo estamos aprendiendo a ocupar herramientas, porque sí, eso yo creo que quedó bastante claro en la reflexión que ustedes plantearon en los foros. Básicamente se llama integración de tecnologías, uso intencionado. Sale mucho el tema de metodologías activas, seguramente es porque lo tienen bien. ¿Cuándo tuvieron el módulo con Héctor Bravo recién en la anterior? Sí. También se planteó bastante en el foro la diferencia que hay entre el uso de herramientas, de redes sociales, sobre todo por parte de los estudiantes, y el desarrollo de habilidades académicas. Esto está como bien reiterativo. Y esta discusión de que, claro, los estudiantes, si bien pueden saber ocupar herramientas o ser muy diestros con los celulares, no necesariamente entienden o saben del uso eh, más profesional o académico de las herramientas. También salió el tema de evaluación formativa respecto a cómo nosotros esperamos esto que resumía acá como retroalimentación continua, transparente y basada en procesos, ¿no? Y el rol docente, que está súper claro, ¿bien? Así que eso les puedo contar qué es lo que nos salió. Y los voy a invitar ahora a ir a un Menti.
quieren pueden escanear el código QR con su celular o pueden, yo les voy a pegar, de hecho, en el chat si quieren hacer copy-paste. Bien. Voy a pegar la dirección de inmediato. ¿Están viendo todavía la presentación? ¿No? ¿Se salió? No, se salió. No. Ya es que me fui a buscar el código. Se los pongo de inmediato. Se los voy a poner acá en el chat. O de alguna manera u otra le pasó algo a mi computador y no se quiere salir acá. Ya, se las dejo aquí en el chat para que sea para los que quieran tenerlo así como más rápido. Y se las dejo también acá en la clase. Y voy a esperar tus respuestas, por supuesto. La pregunta es, ¿qué distingue una clase expositiva de una clase interactiva? Esa es la pregunta. Tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos estado hablando de aprendizaje activo. ¿Estás pudiendo ingresar? Vamos a mirar acá. Acá tengo los resultados. Vamos a esperar un ratito. Tenemos 3. Ah, pero hay que contestarlo ahora entonces. Sí, ahora mismo, mira. Tú tienes acceso al chat acá. Puedes Sí, copiar y entré ya. pegar o puedes... Bien. O Voy a, puedes voy, ir aquí voy a, al... Sí, ahora mismo. Vamos a ir viendo acá los resultados. Llevamos 4, los estamos esperando. Aquí en el chat está el link para que puedan acceder. Si es que no alcanzaron a sacar el código QR. ¿Alguien necesita ayuda para acceder? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Yo Sofía. no tengo acceso al chat, sí. No te preocupes, te voy a poner ahora la presentación para que puedas escanear el código QR. ¿Bien? Ya, muchas gracias. Igual estoy teniendo un poquito de problema con el QR, parece. Entiendo. Te dejo ahí un momento. O otros que necesiten acceder. Muchas gracias. Si no, tendrías que escribir la dirección que está acá en pantalla. Es un poco difícil, por eso no las pegué en el chat. Para acceder a la clase de Teams y tener acceso al chat, ustedes tienen que utilizar el correo institucional, su cuenta institucional. ¿Sí? Y ahí es mucho mejor porque así les queda la clase grabada, pueden ocupar el chat, etcétera, ¿no? Ahora yo entiendo que a veces uno hace clases en otras partes y ocupa su correo personal, pero bueno. Voy a ir a ver cómo estamos, ¿ya? Bien, vamos a hacer aquí una conversa. Entonces, distinguimos una clase expositiva de una clase interactiva principalmente a través de la participación. Y miren qué bonito lo que nos hizo Menti. Nos dice, a través de la participación, veo como un poema porque dice, de la participación que es el motor para la motivación. ¿Alguien quiere, aquí no hay, por supuesto, reflexiones cerradas? ¿Alguien quiere compartir qué se le viene a la mente cuando hablamos de participación en la clase expositiva? ¿Cómo hacerla interactiva con participación? ¿De qué se trata eso? O alguno de los que pusieron participación. Por favor, Andrea, Hola, profesora, buenas, ¿se me escucha bien? se escucha perfecto. Súper.
Bueno, primero pido disculpas por tener la cámara apagada, pero estoy con la cámara mala. No te Eh, preocupes, se te escucha bonita la eh, voz. gracias. Yo puse la palabra participación porque siento que de mi propia experiencia como estudiante, muchas clases expositivas eran un monólogo. El monólogo del profesor adelante de la sesión, en que una hora casi sin respiro y descanso, hablaba, exponiendo un tema, con mayor nivel de expertise. Si el nivel de expertise era muy amplio, uno estaba como estudiante así como loco tomando apuntes, pero también me pasó muchas veces del profesor que ocupaba el tiempo cuando uno sentía que no era productivo esa clase expositiva. ¿En qué sentido? No sé, irse del tema, ponerse a contar anécdotas, no entrar al punto del objetivo de la clase, lo que fuera. Entonces, yo puse participación porque creo que lo que hace una clase expositiva, o lo que transforma una clase positiva e interactiva, es que el diálogo ejercido por el profesor en función de un contenido se va intercalando, en función de la apreciación de los estudiantes, sus pareceres, integrarlo en las discusiones, en las reflexiones, en que esas anécdotas que pueden construir una clase y pueden romperla también vengan del propio estudiante y no solo del profesor. Y creo que eso hace una dinámica que transforma esa clase tipo monólogo en una clase que se construye el conocimiento de manera compartida entre el estudiante, los estudiantes y el profe. Gracias, Andrea. Bonita reflexión. Sí, efectivamente, em, bueno, todos también lo vivimos como estudiantes, pues si antes era así, ¿no? Mariela, coméntanos, por favor. Hola, sí, acá desde la ciudad de La Serena. Bueno, yo puse motor para la motivación porque creo que es una forma en que se active la imaginación, es una forma de que se active también la productividad, porque tal como decía Andrea, cuando las clases son expositivas se transforman en un monólogo. Entonces yo creo que esto también activa eh, como la energía en los estudiantes. Ya es casi una cosa biológica, porque alguien que habla y habla, yo creo que uno se empieza a relajar como estudiante. En cambio, cuando se exige la participación en el fondo o esta interactividad, hace que incluso el cuerpo o hace que uno tenga otra, ¿cómo explicarlo? Como otra actitud, otra energía. Entonces yo creo que es fundamental la participación para activar eso. Está silenciada, Pamela. Pues sin querer, le pegué al espaciado. Bueno, sí, por favor, Alfredo. Voy a generar polémica porque voy a defender los monólogos, porque creo que un monólogo no es lo mismo que una interpretación sin sentimiento y sin respetar el sentir de los estudiantes. Creo que por una parte hay que hacer responsable a los estudiantes desde el punto de vista de que si están en un proceso de aprendizaje, ellos son responsables de aprender lo que están escuchando. Es decir, como decía ahí, creo que era Mariela, esto que se relajen no es responsabilidad del profesor si el alumno se relaja. O sea, uno tiene alumnos que están preocupados de tener una escucha activa, de estar tomando apuntes, de estar entendiendo. Ahora, entiendo también el punto de vista de Mariela respecto de que cuando uno tenía un profesor que te ponía un PPT y solamente lee el PPT y lo lee con una voz plana, latera y finalmente uno termina a los 5 minutos durmiendo, evidentemente que ese monólogo es un mal monólogo. Pero así como están los malos monólogos, también están los buenos monólogos. Esos monólogos que si bien dirigen la conversación,
van a reconocer cuando el público se le está quedando dormido, van a saber cómo moverse a lo largo del espacio, van a saber jugar con la voz, van a saber hacer algunas preguntas y algunos espacios para que los alumnos interactúen. Ahora, ahí claro empieza una línea delgada de hasta dónde es monólogo y hasta dónde deja de ser un monólogo simplemente por el hecho de hacerle alguna pregunta, de pedirle su opinión. No sé si cuando yo le pido la opinión respecto de, ¿se acuerdan cuando a ustedes les pasó esto? Cuéntenme una anécdota de ustedes relativa a la clase, para efectos de generar una cierta dinámica, si eso alcanza a entrar en lo que podríamos llamar hoy día una clase interactiva y no es más bien una técnica para mantener la atención en la misma clase de masterclass que estamos acostumbrados. Entonces, más que hacer o sea, dentro del contexto de la reflexión, yo me cuestiono cuándo podemos dejar de decir que una clase es expositiva y podemos entrar a decir que es interactiva. Gracias, Alfredo. Mónica, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Sí, a mí yo estoy como en la mitad entre lo que explicó la compañera, la primera compañera y Alfredo, si no me equivoco, perdona, no me acuerdo el nombre. Porque yo escribí que exista bilateralidad a propósito de este ir y venir de información, pero sobre todo como de una interacción, ¿no? Y yo que hago clases de derecho, que son básicamente un monólogo, la manera en la que he encontrado de poder... porque dije, perdón, voy un poco atrás, porque dije que estaba como en la mitad, porque yo coincido con Alfredo, ¿cierto? Que yo creo que no podemos, tengo un tema con esto, porque siento que en esto de entretener a los chicos en la clase para que aprendan, se pierde lo básico, que es lograr mantener la atención y lograr aprender también de aquellos que tienen algo que decir, que no necesariamente, o sea, claro que es latero cuando uno está leyendo el código o está leyendo un manual de un autor doctrinario y hablando de dogmática, pero no es lo mismo que cuando hay alguien que está, como dice Alfredo, en un buen monólogo explicando una materia y en ese ir y venir en una clase de derecho. Yo realmente que no veo de qué manera puedo hacerlo más interactivo. La única manera que se me ocurre es generalmente traer conocimientos que vienen de años anteriores para poder hacerlos analizar lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es este procedimiento en general? ¿Se acuerda el plazo? Hagamos un paralelo. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este caso? ¿Vieron las noticias de no sé cuántos? Si yo vivo acá y hay ruido, entonces, ¿qué hacemos? Es la manera que encuentro. Entonces, me pasa que sí, creo que a mí me pasó también en las clases de Derecho que había con profesores que hablaban tanto y no había nada más que eso durante una hora y media, entonces daban ganas de dormir. Pero también creo que es importante mantener la habilidad de los alumnos de prestar atención, porque con las redes sociales, con el internet y con la rapidez de todo, como que hasta a mí ahora me cuesta concentrarme un poco más de lo que me costaba antes. Entonces siento que en esto tengo esta misma pregunta que tiene Alfredo. Y además tengo la pregunta de qué tan necesario o qué tan bueno es que sea todo tan interactivo, porque a mí a veces como que me hace pensar que casi que tengo que entretener a los alumnos en la clase para que me presten atención finalmente cuando están ahí, porque entiendo yo, son adultos que quieren aprender, ¿no? Gracias, Mónica. Gracias. ¿Algún otro comentario o aporte a esta interesante discusión que se ha generado? Bien. Bien interesante lo que ha salido en la clase. Miren, les comentaba la semana pasada, tuvimos una profesora que se llama Bárbara Oakley. Ella es neurocientífica, ella trabaja en esto hace mucho tiempo, tiene una página web y ella estudia cómo se van generando a nivel neuronal los procesos, cómo la gente va aprendiendo y cómo va generando conexiones neuronales, ¿no? Las dejé ahí en el chat. Bárbara Oakley. Tiene hartos papers, la pueden ver ahí en el Google Academic, que sí. Y ella tiene un estudio, se llama Aprender a Aprender, y es porque a ella le costaba mucho las matemáticas. Bueno, ella es ingeniera, creo, como tú.
Y en sus estudios, y bueno, lo que nos vino a contar a propósito de la inteligencia artificial y qué sé yo, es que en sus estudios, que ha hecho con gente de diferentes partes del mundo, el método, el mejor método para aprender, sí tiene que ver con, le llaman lecture, ¿no? Que es como cuando uno hace una clase como expositiva, o tú le llamaste, bueno, hablamos de monólogo, está incluido también, pero también está incluido otras técnicas. O sea, ¿por qué hacemos clases interactivas? Realmente no lo hacemos para intentar, sí tiene que ver con motivar al estudiante, por supuesto, los que nos planteaban antes nuestras otras participantes, pero hay un tema de que los estudiantes, para aprender un contenido, uno tiene que ejercitarlo y por eso el proceso reflexivo. Entonces, la interacción, ¿qué es lo que es? Es un proceso de entrenamiento o de reflexión que uno tiene con el contenido o con un otro que discute el contenido. Es lo que estamos haciendo justamente en esta clase. No es lo mismo, por ejemplo, que yo solo vea videos de YouTube y después me haga mi propio constructo de un contenido, a que yo lo ponga en práctica, o que yo ese contenido, si es más bien algo dialógico, eh, lo converse con otras personas, o que un mentor, una persona que tiene una expertise, me escuche y pueda guiarme ya sea en temas prácticos o en los temas que yo estoy aprendiendo, que pueden ser temas más conceptuales, ¿no? Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que esta discusión es válida porque, claro, yo entiendo, Mónica, tal vez sí, a mí me sorprende porque nosotros tenemos la mitad de los programas de posgrado de magíster, son de derecho y son online y tienen clases expositivas toda la mañana y bueno, hay profesiones para los que eso sería impensable, me imagino, para los profes de educación física, talleres o profesiones más como aplicadas. Eh, entonces, yo creo que no hay cosas absolutas, pero sí, esta señora que es el referente más fresco que tengo, hay estudios que nos dicen que es bueno leer, ir a ver, escuchar a expertos, por supuesto, pero también eso tenemos que ejercitarlo y aquí nos centramos más que en nosotros, en los estudiantes y cómo nosotros generamos estos procesos. Por eso, finalmente, diseñar buenas actividades de aprendizaje, diseñar buenas exposiciones que sean interactivas, que nos lleven al diálogo y a la reflexión del tema central, que es lo que queremos conseguir en la clase, ¿no? ¿Bien? Ya, vamos a avanzar entonces ahora. Muy interesante la discusión, me encanta que puedan compartir lo que están pensando. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo les voy a compartir acá. Lamentablemente me di cuenta que no todos tienen acceso al chat, lo que yo no consideré aquí en el diseño de la clase, que es lo que el modelo TPACK dice, contexto, ¿bien? Pero bueno, vamos a trabajar así. Vamos hoy día, como les decía, está Prezi, perdón, como la herramienta que está sugerida como para hacer presentación, y además está Genially y está Canvas. Ahora, hoy en día, lo último es hacer presentaciones con inteligencia artificial. Y quiero mostrarles porque la lógica es distinta. Va a ser un ejercicio rápido, por supuesto, porque no podemos hacer una clase de Manus, pero sí les voy a dejar ahí unos YouTube para que puedan verlo en detalle y a su ritmo los que quieran aprender. Traje Manus porque me parece que alguien dijo la semana pasada que ocupaba Gamma también. Yo Gamma no lo ocupo, la verdad, me quedé con Manus. Así que vamos a ver cómo funciona y la lógica, ¿bien? Casi todos han jugado con herramientas de inteligencia artificial, crear presentaciones con inteligencia artificial tiene una lógica distinta a crear presentaciones con el PowerPoint. Cuando yo creo una presentación que no está asistida por inteligencia artificial, yo diseño el contenido. Por ejemplo, hago un índice,
selecciono cuáles son los párrafos, hay un relato detrás donde yo diseño qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, acá en la clase puse una QR con una pregunta y dije, bueno, vamos a discutir qué es la interactividad y por qué queremos ocupar herramientas de presentación. Bueno, es lo que se me ocurre a mí. Otra persona puede plantear otra cosa, pero hay un sentido pedagógico detrás. Entonces, cuando ocupo inteligencia artificial, yo debo hacer el mismo ejercicio. La diferencia es que yo puedo pedirle a la inteligencia artificial los contenidos, puedo pedirle que interprete una base de conocimiento, por ejemplo, un apunte que yo tengo que puedo compartir con la inteligencia artificial, o bien puedo ocupar la inteligencia artificial para que yo le puedo subir un PowerPoint a la inteligencia artificial y pedirle que me lo diseñe y otro nivel de apoyo. Eso lo decido yo. Yo les voy a compartir Manus, que es esta herramienta que tengo acá. Les voy a pedir que se metan también si están ahí con el computador o con su teléfono, también sirve. La dirección es manus.im, ¿ok? Esa es la dirección. Se los voy a dejar acá en el chat. Ahí está la dirección. Y, perdón, acá me voy. Y esta es la herramienta que están viendo ustedes. Básicamente hace otras cosas, puede hacer sitios web, puede hacer una investigación a fondo en las bases de conocimiento que tiene y otras cosas más. Pero para lo que nos convoca, vamos a ocupar aquí la función de crear diapositivas. Entonces, miren, por el tiempo no vamos a alcanzar a hacer la actividad que diseñé, porque nos vamos a demorar un siglo con todos los que somos. Yo pensé que iba a venir mucho menos gente. Pero les pido que lo hagamos al mismo tiempo y les voy a mostrar acá las instrucciones que tengo diseñadas. Básicamente vamos a elegir rápidamente, esto puede ser una receta de cocina, solo para que conozcan el mecanismo de funcionamiento. Cosas muy sencillas, una receta de cocina, bueno, es lo único que se me ocurre en este momento porque tengo hambre. Entonces vamos a ingresar a manus.im y vamos a hacer un pequeño, que puede ser en la misma página que les mostré recién de Manus. Vamos a poner aquí cuál va a ser el tema de nuestra presentación. Por ejemplo, genera una presentación para mi reunión familiar. Voy a hacer algo súper sencillo. De hecho, lo voy a dejar mal escrito para los que no han utilizado inteligencia artificial, para que vean que eso no es ningún problema. Tiene una presentación para mi reunión familiar donde presentemos la receta de la nona con todos los ingredientes y los pasos para cocinarla, para preservar, esto se me está ocurriendo ahora, la tradición familiar. Bien, esto es lo que nosotros podemos hacer. Y aquí abajo, si ustedes quieren, también podrían elegir una de las plantillas, pero yo les voy a decir, no lo hagamos con plantillas, eso lo pueden ustedes practicar, hagámoslo muy sencillo. Esto es, y le damos al botón que está acá, están todos viendo, enviar. Y este no es un chat como ChatGPT, este es un agente de inteligencia artificial. Eso quiere decir que tenemos varios tipos de asistentes de inteligencia artificial que hacen distintas cosas, ahí la lógica, y obviamente que yo no le entregué la receta, podría habérsela entregado, eso lo decido yo, ¿bien? No le di ninguna instrucción, pero tengo un asistente que va a indagar en los contenidos. Si ven acá, está buscando recetas, ¿bien? Me está proponiendo los pasos, otro asistente que está estructurando la información y luego otro asistente va a interactuar para generar la parte ya visual de la presentación. Y yo puedo ir viendo en pantalla de lo que se trata. De hecho, yo podría poner aquí receta
de ñoquis y ir a buscar la receta de ñoquis. Espero que me salga una muy rápida. Y acá. Ah, no, justo esta no es, ahí está. Las de líder son súper fáciles. Voy a poner aquí. Voy a copiar esta receta y voy a ponerle, utiliza esta receta. Voy a ir a Manus, que está trabajando, terminó y le voy a poner. Olvidé darte la receta. No tengo que esperar que termine. Usa esta. Ahí está, la receta. Y va a volver a reformular. Alguien estaba preguntando, Tania, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, la pregunta ¿es gratuita? Sí, tiene un límite, sí, de texto que tú puedes subir, que es lo que le voy a enseñar después, y también de la extensión de los documentos que tú puedes llevar a cabo. Esta herramienta también es muy buena para hacer paper, investigación, etcétera, pero hay que pagarla si uno quiere cosas más complejas, pero una clase perfectamente la puede hacer sin pago. Gracias. Bien, entonces vamos a ir a ver lo que quedó. Yo puedo ir interviniendo acá, por supuesto, pero acá está. Vamos a mirar lo que hizo. Y aquí podemos ver que Paula, por favor, pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Y el valor aproximado de la plataforma cuánto es? Todas las plataformas están del orden de los 20, máximo $25 mensuales. Eso es lo que cuestan habitualmente, pero tienen pruebas gratuitas y yo les recomiendo probar hartas herramientas. A mí esta me acomoda mucho, pero ustedes podrían probar otras, ¿bien? Bueno, y aquí queda, por supuesto, la presentación. Ustedes pueden editarla, por ejemplo, hacemos la de trigo integral, no, era integral, por ejemplo. Ustedes pueden cambiar esto y lo pueden hacer las veces que quieran, pueden cambiar los colores, pero para que lo vean fácil y sencillo, esto es, si se fijan aquí, por supuesto no vamos a revisar el contenido en detalle, pero tenemos lo que está, gracias Nona, bueno. Mientras más ya voy Tania, mientras más información nosotros entregamos, porque voy a hacer otro ejemplo con mucha información, mejor y más preciso va a ser la presentación. Yo no le dije cuántas slides, no le dije qué colores tenía que utilizar, no le dije el contenido. Yo puedo hacer un checklist con los contenidos y decir qué contenido va en qué slide. Yo aquí no lo hice y me generó la presentación. No le dije el tipo de imágenes, también puedo ponerle las imágenes. Esto es como lo mínimo. Tania, por favor. Mira, ahora viendo la pantalla se me respondió la pregunta que era si el archivo es descargable, porque en algunas Sí, aplicaciones de inteligencia artificial no es descargable. ¿Y eso, no, esta es la versión gratuita? sí, es la O gratuita. No, todos los siempre vamos a revisar gratuito. ¿Bien? Tania, ¿estamos claros? Sí. sí, sí, gracias. Ya. Andrea, Y quería hacerte una consulta. Por lo que yo entendí, en la primera opción tú le diste que ella buscara información en función de los criterios, pero yo sí, también le puedo proveer de fuentes que yo considere confiable para que ella revise. sí, yo te lo voy a enseñar ahora, que es lo último que Súper, vamos a hacer. perfecto, Miren, quiero gracias. contarles de nada. Uno puede compartir esta presentación con otros, con esta opción. Uno la puede descargar en PowerPoint o en PDF, o puede abrirla en su propio Drive, ahora que todos sabemos ocupar el Drive o OneDrive, las nubes que tengamos, solo que tenemos que entregar la clave para que se pueda guardar en nuestro Google Slide y se convierte al formato que nosotros queramos y podemos editarla. Y entonces ya deja de estar en la base de conocimiento de inteligencia artificial. Si yo invito a colaborar a alguien acá con compartir, pues otra persona, por ejemplo, le digo, tú haz la slide 3, por ejemplo, y tú que conoces mejor cómo saber los ingredientes esenciales, ayúdame tú, le digo a mi hermana por decir algo. Entonces voy a estar trabajando dentro de la inteligencia artificial. Pero si yo la descargo, ya pasa a ser un archivo normal, por supuesto. Ahora,
Por supuesto que esta es la herramienta, por eso era importante antes discutir el tema de la interactividad, ¿no? Esto es solo la herramienta. Bien, ahí se sigue convirtiendo a Google Slide y me pide acceso, yo no le voy a dar porque era solamente para mostrárselos como ejemplo. Y quiero mostrarles otro asunto como lo que preguntaba Andrea, pero este yo lo hice antes de la clase para tener la clase preparada. Miren, ¿qué es lo que hice? Que se los quiero mostrar, se demora más, eso sí. Yo ingresé aquí a nuestro sitio web del Café Digital y descargué un documento que se llama, lo hice para que fueran archivos que ustedes pudieran ver, ¿no? Bajé este documento que se llama Plan de Desarrollo en Competencias en Docencia Digital. Y es un documento que tiene 9 páginas y que dice qué es lo que nosotros hacemos en desarrollo digital, ¿no? Entonces yo fui a Manus, se los voy a mostrar aquí, y le dije, mira, prueba la presentación, no corregí esto a propósito, y le di la dirección, porque esta es una dirección pública. Y le pegué una URL, o sea, no solo yo podría subirle como aquí abajo 1, 2, 3, 4 archivos, sino que dije, bueno, prueba de presentación del plan de capacitación. Pésima instrucción, esto debería decir. En el mundo real, cuando yo hago mis presentaciones, uno dice, bueno, acá. Crea una presentación en la cual uses el contenido del archivo PDF sobre el plan de capacitación docente. Usa como referencia gráfica el archivo PowerPoint que contiene la imagen corporativa. Aquí yo puse entonces el plan de capacitación, lo subí, no lo linké, y además puse esta presentación de, que no se las voy a mostrar porque tenía la plantilla, ¿no? Bien, entonces ocupé una presentación de ejemplo en PowerPoint y ocupé el contenido. Y lo mismo, entonces el agente empieza a trabajar, analiza los adjuntos, me va mostrando en la medida que lo hace, me propone una presentación, yo acá tampoco le dije la duración, y el esquema de diapositivas. Yo puedo ir interviniendo esto en la medida que va trabajando. Si me doy cuenta, hoy me faltó tal cosa, yo se lo escribo acá y le doy la flechita y lo hace, ¿no? Y entonces esto es lo que me generó, que es bastante fiel. Si bien yo tengo mis observaciones con los colores que después se pueden editar, me generó entonces una PowerPoint que está diseñada, tiene una diagramación, ¿se fijan? Como muy parecida al documento que tenemos acá. Habla básicamente de lo mismo, ¿no? Y entonces es capaz de estructurar, a eso me refiero que si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Mónica, que tú eres abogada y trabajan con análisis de casos y litigios y uno puede descargarlos de la corte, supongo yo que de la corte, pero uno puede entregar esta información y voy a tener un PowerPoint que siempre que va a estar bastante bien organizado, sobre todo el tiempo que demora en hacer estas diagramaciones, ¿sí? Pero siempre va a requerir nuestra revisión profunda, porque aquí la verdad es que no tuve errores mecánicos. Yo tenía una herramienta, perdón, un documento que tenía una estructura y lo que hizo aquí la herramienta es darme una muy buena diagramación. Pero la verdad es que el contenido y la interacción de la actividad, aquí por ejemplo, yo no le dije a la inteligencia artificial, diseñe una clase activa con este contenido y proponme los contenidos y después vamos a generar el PowerPoint. Por ejemplo, yo podría hacer esto. ¿Bien? Entonces, ahí es como básicamente ir conversando con estos sistemas. Mientras más antecedentes nosotros le demos, uno puede entregar muchos antecedentes, muchas instrucciones muy precisas de formato, de enfoque, de análisis crítico. Lo voy a poder ir conversando con inteligencia artificial, pero lo que nunca tenemos que hacer, por ejemplo, y yo ahí a quienes no han utilizado inteligencia artificial, quiero darles la recomendación, nunca
lleven una presentación sin tener, que se les haya entregado la inteligencia artificial, sin tener un análisis profundo de lo que primero quieren lograr y segundo de cada uno de los contenidos que les fueron planteados. Bien, se los digo con mucha responsabilidad porque he tenido experiencias con profesionales que han hecho eso y esto no es algo adecuado porque se nota además que está hecho. Si es una presentación como ejecutiva de un informe que ya tenemos súper bien, pero si es una clase y queremos intencionar un debate, tenemos que pensar muy bien el relato de nuestra clase, el sentido de la integración de la inteligencia artificial y cuánto vamos a poner de exposición, cuánto vamos a poner de presentaciones, pero también cuánto vamos a poner de reflexión en nuestras clases para asentar estos contenidos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok. Quiero plantear la última conversación para ir cerrando, que es el análisis de, bueno, acá están las preguntas. Bueno, yo tenía planificado, no pensé que íbamos a tener tanto tiempo en la parte previa del curso con el debate de la clase expositiva y tenía pensado que nos pudiéramos dividir en grupos y asignarle 15 minutos a entrenar con manos. Así que vamos a olvidar la primera pregunta. Pero sí quisiera que conversáramos respecto a dos temas. Uno es qué usos o qué elementos ustedes piensan que deberíamos utilizar para crear los contenidos en las presentaciones. ¿Cuáles son, sobre todo utilizando este tipo de herramientas que nos asisten bastante, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos que para ustedes son dignos de ser diseñados en una presentación y cómo ustedes creen que esto redefiniría las clases expositivas que ustedes tienen ahora? Igual, Alfredo, es válido decir, no, mis clases expositivas me las quedo, pero uno tiene que plantear un argumento. Así que los invito tal vez a los que les hace sentido esto de salir de la clase expositiva o no, ¿no? Para que podamos conversar para cerrar la clase y hacer la conclusión. Yo tengo una pregunta, pero Ajá. ¿se escucha? Sí, súper bien. Más que nada, Justo te perdimos, Paula. Justo se fue tu audio. Dijiste más que nada y no te escuchamos nada más. es como- Sí, parece que tienes problemas de señal, porque justo se va todo, cuando quieres hablar, se va tu audio. Si quieres, deja la pregunta en el chat. un poquito afro. ¿Se escucha ahora? No, no te escuchamos. ¿Se escucha? ¿Sí? Alex, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Yo creo que este tipo de herramientas son útiles dependiendo de la actividad que se vaya a realizar o el nivel incluso en el que está el estudiante. Por ejemplo, yo siento que es bastante útil cuando se ocupan recursos cognitivos que no son tan complejos. Por ejemplo, no sé, en ciencias básicas, yo le hago clase a estudiantes de kinesiología. Entonces creo que en ese contexto este uso de herramientas son bastante útiles porque facilita el trabajo, permite que el estudiante esté más motivado en cuanto al aprendizaje, pero para otras asignaturas que quizás requieren recursos cognitivos más complejos como reflexionar, integrar la inteligencia artificial, eh, tiende a subestimar o sobreestimar algunos contenidos.
Sí, ahí uno Eso, requiere un poco más de preparación, sí. efectivamente. Sí. ¿Eso es, Alex? Sí, esa era como mi reflexión. Yo siento que, por ejemplo, yo le hago clase a alumnos de primero y segundo, que es de ciencias básicas. Yo creo que para ellos es súper útil, pero para los que ya están en cuarto o próximo a salir, o incluso otras carreras que son más del área humanista o área de ingenierías que requieren un análisis más profundo, o en el caso de kinesiología que estoy hablando, de eh, análisis clínico. eh, eh, es más complejo el uso de la inteligencia artificial porque me va a entregar información que en general no es del todo apropiada. Entonces es básica ya en menos probabilidad que cometa errores. Tú dices porque puede tener alucinaciones la inteligencia artificial, que puede tener errores y los estudiantes no son capaces de darse cuenta. Claro, claro, porque puede entregar contenidos que tienen cierta lógica estructural o cierta lógica didáctica, pero no reemplazaría lo que hemos conversado en sesiones anteriores, la emocionalidad, la experiencia, eh, o la racionalidad desde lo humano. Gracias, Alex. Bien, Hans, por favor, comparte con nosotros. Sí, coincido con Alex. Las ventajas que hoy en día ofrece la inteligencia artificial, principalmente en nuestra labor de docente. Eh, yo, por mi parte, bueno, hago la carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática y prácticamente la mayoría, digamos, de las cosas que hacemos, normalmente a veces nos enfocamos usando un uso correcto, ¿cierto? Y ético de la inteligencia artificial. eh, y lo hacemos, digamos, en pos para que nuestros estudiantes también comprendan la importancia de esta tecnología. Ya, ahora, por ejemplo, en el caso de la tarea que estábamos haciendo, yo hice dos tipos de material. Uno, bueno, usé la inteligencia artificial en base a un archivo plano que tenía por ahí de un libro, como de un paso a paso de una clase. Entonces le pedí a ChatGPT que transformara ese texto que yo lo había redactado, que lo transformara en un archivo Canvas y me lo generó como página web. Entonces después simplemente fue copiar el código en HTML y lo modifiqué, digamos, y se me generó una página bien interesante. Y ahora Ujú. hice el mismo con la misma función con Manus y Manus es mucho más, pese a que se demoró bastante lo que le pedí, pero es bastante interesante cómo va modificando la presentación paso a paso. Y eso le da también algo bien interesante como resultado. Si pueden ocupar manos para realizar la actividad, Alex, pueden ocupar otra herramienta que no sea PowerPoint y que permita hacer presentaciones interactivas, ¿no? Gracias, Hans. Paula, cuéntanos. Paula González. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Em, la, la pregunta más que nada, bueno, yo le hago clase a educación física, ya, primer año y segundo año de la universidad. Evidentemente estas herramientas, si bien no las utilizamos con mucha frecuencia, ya, pero también son súper buenas y factibles al momento de realizar alguna presentación de PowerPoint, sacar información, ¿no es cierto?, fidedigna. Pero mi pregunta va un poquito más al proceso como el después del proceso de la enseñanza del contenido. Es como si evidentemente esta plataforma sirve o si existen algún otro tipo de plataformas correspondiente al IA para poder generar pautas de evaluación. Más que nada esa era Sí, como mi duda. sí, Cla- sí, o sea, Claramente, disculpe, como se visualizó que se ingresó, ¿no es cierto?, o se insertó el documento y solicitar en vez de una presentación X, solicitar una pauta de evaluación en base a distintos criterios y en base, ¿no es cierto?, al contenido que está en el mismo documento. ¿Se puede realizar en esta plataforma o hay alguna u otras?
Mira, yo no la he probado para eso en particular. Para eso yo ocupo Gemini Ya, o ChatGPT y uno le sube los archivos, pero hay que subirlo todo. Uno tiene que subir el programa de la exacto. asignatura, tiene que subir si tienes el libro o un extracto o un paper de la actividad precisa. Mientras más información tú le entregues y sobre todo si tú tienes una idea de cómo hacer, por ejemplo, la rúbrica y lo pones en un Excel y dices, mira, más o menos quiero esto, pero como estructúralo, lo haces súper bien. Mientras más instrucciones para la rúbrica, Ya, mejor y hay que revisar súper bien. ya. Gracias. Mariela, Gracias. Mariela Eh, nos faltaba. Ahí sí. Lo que pasa es que yo creo que todas estas metodologías interactivas, yo creo que exigen también del alumno distintas capacidades. Por ejemplo, yo hago clases de comunicación efectiva y les hice hacer un podcast sobre el tema que estábamos viendo de habilidades para trabajar en equipo. Entonces, ellos ahí tuvieron que meterse a Canva para hacer el podcast. También ahí tuvieron que trabajar en equipo y todo eso. Entonces, yo creo que les exige también movilizarse. Y yo creo que eso también es bueno para ellos. Y lo último que quería añadir es que hoy día estuve experimentando con mi hijo porque con esto de la inteligencia artificial, porque le tenía que enseñar la historia de la química, que yo creo que no hay un tema más árido que ese, y usé la inteligencia artificial y aprendió mucho, entonces quedé pero maravillada con eso. Y lo que me preocupa es que el próximo año va a salir una ley que no se va a poder usar los celulares en los colegios. Entonces, pucha, ¿cómo entonces los profesores van a poder utilizar estas técnicas? Bueno, sí. Lo que pasa es que esto es como que planteas bastantes temas, Mariela, en la conversación. Ya lo del ministerio no me voy a referir porque las leyes se promulgan y después son un año para que entren en vigencia y las cosas cambian tan rápido. Y también no es que nuestra sociedad esté tan preparada, nosotros hablamos de esto porque somos profesores universitarios, pero igual cuando uno va, yo trabajé en la Fundación Mustaki 5 años y cuando uno va a regiones, o sea, es otra realidad. Tenemos profesores, no tenemos profesores de ciencia, tú que estabas hablando de química, no existen, entonces prefiero no referirme aquí. Sobre lo otro, mira, tú pones un tema que, y de hecho va a ser el último tema que vamos a conversar, mira. Cuando nosotros hablamos de la interactividad y de cómo planteamos las clases, el foco en el estudiante es súper importante. Estas herramientas, hacer las presentaciones, y ahí estoy hablando más allá de la inteligencia artificial, son herramientas que nos ayudan a hacer mejores clases. Todas las tecnologías digitales bien usadas nos ayudan a hacer mejor clases. Mal usadas, no. Por eso nuestro modelo TPACK dice que hay que ver el contexto. Yo puedo tener una super tecnología, Oculus o la mejor inteligencia artificial, pero, por ejemplo, si no considero cuáles son los estudiantes, sus conocimientos previos, el tiempo, que es lo que me pasó hoy día, que no alcanzamos a hacer el que cada uno ocupara la herramienta, claro, tenemos que pensar muy bien y ir practicando y mejorando la clase vez a vez. Pero el foco en el estudiante, eso es lo más relevante. Por ejemplo, pedirle a los estudiantes que hagan un podcast o que hagan en Canva o en el mismo PowerPoint una infografía, eh, hace que ellos recuperen la información y que tengan que contextualizarla y luego ponerla en foco respecto a lo que pide el profesor de la clase. Entonces, digamos como que hay que trabajar la información y ejercitar la información, que en este caso sería estudiante materiales, como les decía antes, las interacciones, estudiante con los materiales, pero también estudiante con otros estudiantes, si es en grupo, permite que entonces los conceptos, por ejemplo, sean más eh, asimilados o hay un proceso reflexivo mayor. Entonces, cuando generamos estas actividades de aprendizaje mediadas por tecnología, efectivamente tenemos que mirar muy bien qué
herramientas, qué técnicas vamos a utilizar. Yo coincido con Alfredo, de repente tú le llamaste monólogo, pero hablamos de la clase expositiva. No es malo tener un momento de clase expositiva. A lo mejor si no conozco una asignatura que solo sea clase expositiva, efectivamente sería algo bien terrible. Tenemos que generar espacios dialógicos, espacios prácticos, espacios de reflexión, también espacios de recordar. O sea, hay mucha teoría que dice, no, mire, usted solamente tiene que hacer constructivismo y aprendizaje aplicado, y de repente hay materias que no pueden ser así porque la ciencia requiere que nosotros sepamos que, bueno, las cosas pasan de una manera y que tienen un nombre. Y bueno, claro, historia, por ejemplo, como comenta ahí Andrea, de repente hay que recordar la historia y ahí hay algunas herramientas que nos sirven por repetición. Antes hacían como Bart Simpson, que escribe muchas veces en la pantalla, en la pizarra, pero ya hay otras herramientas que nos permiten hacer música, hacer, qué sé yo, hay una profesora que vino a mi programa de radio, Café Digital, vía Edition, si lo quieren escuchar, en la radio U Central. Profesora ahí es bioquímica, y se llama Carola Bruna de la U de Conce, y ella ocupa una herramienta que se llama Suno para hacer canciones, y lo que hace con esa herramienta es que los estudiantes aprendan los conceptos de las mitocondrias. O sea, les hace hacer canciones de mitocondrias. Ahora, eso es muy entretenido para los estudiantes, pero su único objetivo es que recuerden la materia. Entonces tenemos que ver muy bien. Con esto les quiero decir que no hay puntos, no hay absolutismo en el fondo, tenemos que buscar el justo equilibrio, y eso siempre lo van a dar los resultados de aprendizaje y el contexto de nuestros estudiantes. En lo que nos convoca, por supuesto, la expertise que tenemos, la pedagogía con la que enseñamos y la tecnología que sea propicia en un contexto definido. Así que eso, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Se nos hizo corta, no alcancé a hacer todo, pero va a quedar grabado la demostración de manos, y les voy a dejar el tema que comprometí de las 5 interacciones. Les voy a dejar un pequeño texto, no les voy a dejar algo para leer. Si quieren más, me pueden pedir, por supuesto, pero ya hay bastante información en el curso, pero esto es como algo más actualizado de las 5 interacciones que hablamos al principio de la clase, más el video tutorial que voy a escoger para ustedes de Manus. Bien, muchas gracias. Que tengan buena semana. Sí, Hans, gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias, Seguimos profe. en contacto. Gracias, Adiós. Pamela. Gusto. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, Jasmine. Que les vaya bien.